Estoy muy emocionada de darles la bienvenida de nuevo a los videoensayos. Por si ustedes no sabían, hace unos 4 años aproximadamente realicé un montón de videoensayos, pero como requieren mucho tiempo tuve que dejar de hacerlos. Les voy a dejar la playlist de los videoensayos anteriores para que vayan a darse una vuelta, y además voy a hacer una nueva playlist con estos nuevos videoensayos porque yo espero que sean muchísimos y que esta sección no se vaya del canal por mucho tiempo. Vamos a empezar con un ensayo que se me hacía muy importante, y esto es ¿por qué nos gusta lo tierno? Este deseo e interés surgió porque me obsesioné con Miffy. A lo largo de mi vida me han gustado mucho los animales, como por épocas. Me acuerdo que cuando era muy chiquita me gustaban mucho los búhos, después me gustaban mucho las ranas y después progresó en un gusto a los conejos en abstracto. De hecho, mi grupo de dance cover tenía como de ícono a un teporingo, que es un conejo mexicano, y después de eso simplemente apareció Miffy en mi vida y dije, es perfecta porque es todo lo que yo deseo, algo bonito, algo tierno, algo chiquito, lo que pueda decorar, que pueda tener llaveros, y es un conejo. Entonces vamos a comenzar con ¿por qué nos gusta lo lindo y lo tierno? Decir que lo lindo surgió simplemente como una estrategia de mercadotecnia para que las girlies gasten todo su dinero comprando cosas que no necesitan es simplificar un fenómeno que puede ser mucho más complejo. Estamos en un periodo de crisis. Hay guerras, hay crisis económicas, no tenemos tiempo, no tenemos dinero, no tenemos seguridad y tampoco tenemos paz. Tiene mucho sentido entonces que haya un resurgimiento de estas ganas de tener cosas lindas cerca que te ofrezcan un poco de confort y consuelo. Siento que algo similar pasó con el cottagecore o el indiecore, que fueron unas estéticas muy populares durante la pandemia. Porque, por ejemplo, el cottagecore surgió como una romantización de la vida rural, ya que estábamos encerrados en nuestras casas en ciudad y nos dimos cuenta de que había cosas muy buenas como hornear pan, hacer quehacer con calma, romantizar esta vida simple y lenta que se contraponía con lo que estábamos viviendo de la vida citadina y apurada y las crisis y todo eso. De hecho, tenemos artículos en el 2020 ya hablando de por qué el cottagecore estaba tomando tanta importancia. La causa de estos siglos de cottagecore, el control. Volvemos a esta estética porque promueve una versión idealizada de la vida rural que ofrece a las agotadas sociedades un refugio imaginario para el estrés de lo desconocido. Cuando el futuro colapsa, la gente busca comodidad y certeza, y el pasado es eso, dice el profesor de antropología David Davis, que por cierto en pantalla van a estar viendo la cita y también van a estar viendo la fuente, así que si se me pasa ponérselas en la descripción, todas las fuentes van a estar en pantalla. La única cosa que la pandemia ha hecho es quitarnos el control. La cultura se toma de las cosas que necesita para permitir la adaptabilidad humana, y el cottagecore es eso en el sentido de dar certeza, comodidad y refugio. Y aunque tocó el tema del cottagecore, no es necesariamente algo lindo, aunque poseía objetos lindos o características lindas, más bien se basaba en una comodidad e idealización de la vida rural. Aún así considero que tenía varios elementos lindos, como por ejemplo los animales, las enciclopedias botánicas, los libros y los poemas. Y vamos a ahondar en estos temas más adelante. Y justo por eso uso el cottagecore como partida. Además, siento que nos da un gran parteaguas para hablar de lo whimsical, que es el siguiente videoensayo, así que no se lo pierdan. Pero incluso si nos vamos al lado negativo del cottagecore, podemos llegar al asunto de las tradwives, la pérdida de derechos de las mujeres, perder el voto y muchas cosas más. También me parece sumamente interesante, así que si quieren un videoensayo exclusivamente sobre el cottagecore y sus implicaciones en las políticas actuales, díganme. Pero volviendo a lo lindo, ¿por qué nos gusta tanto lo lindo? Literalmente hay una parte del cerebro, la misma que se encarga como de recibir el placer, la recompensa, y se activa con otras cosas como la comida, los videojuegos, etc. Es el núcleo accumbens. Esta partecita del cerebro produce dopamina y se activa cuando ve lo cute. ¿Pero qué es lo cute? Estoy intentando que cada palabra tenga una traducción al español, pero los estudios sobre lo cute principalmente se han formado en el idioma inglés. Entonces vamos a analizar muy bien qué es cute, pero quería darles de una vez ese paréntesis. En inglés, la palabra cute proviene de la palabra acute. Esta palabra en sus inicios significaba ser perspicaz, ingeniosa e inteligente.
Sin embargo, como todas las palabras, su uso ha ido variando conforme pasa el tiempo. En primer lugar, pasó a describir algo físico también en lugar de solo lo mental, y después también pasó a significar que algo era pequeño. En Inglaterra, para 1930, consideraban que se había vuelto una expresión incorrecta estadounidense, pero al final, con el uso, la palabra pasó a significar algo tierno y algo lindo. En español, considero que la palabra que más se acerca es lindo, pero a veces solemos utilizar tierno y adorable como sinónimos. La palabra tierno viene del adjetivo latino tener, tenera, tenerum, tierno, delicado, blando, también sensible y cariñoso. Tierno tiene varias definiciones, como dicho especialmente de un alimento, reciente de poco tiempo, dicho de una edad, correspondiente a la niñez, propenso al llanto, afectuoso, cariñoso y amable, delicado o suave, dicho de un organismo vivo que tiene poco tiempo de existencia, que todavía no se ha secado completamente, o dicho de un fruto verde. Como pueden ver, todas estas implicaciones van casi a lo mismo, algo joven, ya sea un fruto, ya sea un animal, ya sea una persona, y algo sensible. Siento que más que el efecto que nos da a nosotros es el efecto que tiene la cosa en sí misma, o sea, es tierna. No sentimos ternura, sino que suele ser más tierno. Después tenemos la palabra adorable. Ya sé que en inglés también existe la palabra adorable, pero me pareció que muchas veces cuando decimos cute nos estamos refiriendo a algo adorable. La palabra adorable está formada con raíces latinas y significa encantador y digno de adoración. Ahora sí, como pueden ver, esta palabra sí tiene la carga de algo que produce en nosotros, o sea, quien recibe. Es digno de que yo te admire a ti. Adorable, digno de adoración, encantador, muy agradable. Finalmente tenemos lindo, linda, que creo que es la palabra que más se acerca. Lindo viene del latín y significa limpio o puro. Tenemos 3 definiciones. Hermoso, bello, grato a la vista, perfecto, primoroso y exquisito, y coloquial y en desuso, hombre afeminado que presume de guapo. Ese hombre se cree un lindo. Pero bueno, entonces cute equivaldría un poco al significado que tenemos de ser delicado, sensible, cariñoso, joven, afectuoso, amable, suave, encantador, hermoso, bello y primoroso. Pero como cualquier adjetivo de apreciación, todo es subjetivo. Entonces, lo que para unos será tierno, para otros no lo será. Sin embargo, la mayoría suele sentirse encantado por lo lindo, por lo que Konrad Lorenz llamó el esquema del bebé. Y ahora un gran paréntesis sobre este señor. Este señor es como uno de los más citados en los estudios sobre lo cute, porque dijo esto del esquema del bebé que veremos más adelante. Pero investigando ya casi al final de que había acabado este ensayo, me enteré que el señor era nada. Lo que sigue con sí. Así es, dijo algunas cosas sobre la pureza de lo que ya saben y pues después dijo que no estaba de acuerdo ya y que lamentaba haberlo hecho, pero por eso mismo una gran parte de la comunidad científica pues no lo consideraba, en serio. Entonces, vamos a ver qué dijo este señor y qué nos sirve en los estudios de lo tierno, lo lindo y lo bonito. El esquema del bebé. En el ensayo No es lindo, una perspectiva evolutiva de los efectos del esquema del bebé en el diseño de productos, se analiza el efecto del esquema del bebé en los productos, como lo dice su título. Por ejemplo, miren esta imagen. ¿Ustedes sienten alguna diferencia entre los coches de la izquierda y los de la derecha? En este ensayo se menciona, todo el comportamiento humano se basa en cierto grado en mecanismos perceptivos, cognitivos, afectivos y o motivacionales, innatos que han evolucionado a través de la selección natural como adaptaciones a condiciones ancestrales específicas. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Desde la perspectiva evolutiva, un comportamiento importante para la supervivencia humana es la necesidad de criar y cuidar a los bebés. Konrad Lorenz propuso que este comportamiento sucede por el esquema del bebé, la cual es la típica apariencia de los bebés en todas las especies. Cara redonda, ojos grandes, nariz pequeña, frente amplia, que funciona como estímulos visuales para provocar afectividad en la gente. O sea, los bebés son tiernos, lindos, bonitos, no por algo que pensemos, sino más bien por la necesidad de que tienen que ser cuidados para continuar con la supervivencia humana. Entonces, este ensayo basado en los productos, pues sostiene que muchas de las cosas que compramos están basadas en el esquema del bebé.
Es importante para las compañías atraer a los consumidores a largo plazo y se encontró que la repetición constante del esquema del bebé no aburre con el paso del tiempo a diferencia de otros diseños. Y esto, dicen, se debe principalmente a la supervivencia humana. Este efecto de las características del esquema del bebé no es algo que pensemos conscientemente, sino que es algo automático. En este ensayo nos presentan también esta imagen. ¿Ustedes también sienten algo diferente frente a las caras del lado derecho versus las del lado izquierdo? Investigando más sobre el esquema del bebé, encontré el video titulado Más allá de lo lindo, el campo emergente de la psicología de lo kawaii, por el profesor Hiroshi Nitono, y ahí se profundiza el esquema del bebé. Me gusta porque plantea que no necesariamente solo lo joven es lo que nos produce como ese algo, sino que también es la sonrisa. Que por cierto, ya que les estoy poniendo esta imagen, es importante mencionar que al parecer Conrad se basó solo en la introspección, o sea, solo se puso a pensar, algo estará pasando. Y la verdad es que no sé si hay los suficientes estudios que comprueben esto. Siento que luego es problemático porque, por ejemplo, pueden irse más hacia el instinto maternal o esta necesidad de las mujeres de cuidar y proteger, y pues eso no está bien porque no es correcto. Pero pues la verdad es que me hizo mucho sentido que las cosas se parezcan a los bebés y por eso nos gusten. Si no, ¿por qué no nos gusta como algo más abstracto y raro? ¿Saben? Este video se basa principalmente como en lo kawaii, por eso habla del esquema del bebé, la sonrisa, la cosa redonda, el color, y habla pues de cómo eso lleva a los efectos de lo kawaii, pero no nos vamos a centrar tanto en eso. Ay, porque todo es político. Bien sabemos que lo kawaii sí es lindo y bonito y todo, pero también es una estrategia de Japón, y pues hablaremos un poquito más adelante, pero en general por eso creo que merece su propio videoensayo para hablar de todas las implicaciones políticas que tiene este movimiento. En el artículo titulado La nueva ciencia de lo lindo, publicado en The Guardian, se discute por qué el personaje de Kumamon se volvió tan emblemático. Que por cierto, aquí es el ensayo donde descubrí la verdad de Konrad Lorenz. Y dije, bueno, ya estamos muy adelantados, pero ojalá encontrara otras fuentes que hablen de esto. Kumamon es un personaje que más bien nació para promover el turismo de esta zona. En este ensayo analizan su figura y su impacto, pero menciona también algo que me pareció interesante. Lo kawaii tuvo como un parteaguas en la caligrafía linda, escrita por las mujeres jóvenes. Ellas se rebelaron contra la escritura tan recta y clara y empezaron a hacerla más redondita. Para 1970, estudiantes en Japón comenzaron a imitar la letra de los cómics llamada Koneko-ji, o escritura de gato. Para 1985, la mitad de las estudiantes habían adaptado este estilo, y las compañías de lápices y libretas y otros artículos, como Sanrio, se dieron cuenta que vendían mucho más al incluir variedades de personajes, como nuestra reina Hello Kitty. Aquí pueden ver la captura más o menos cómo era la letra. Me parece curioso porque siento que en mis tiempos, al menos en la secundaria, sí se ponía de moda entre nosotras hacer la letra como súper redondita y súper bonita. Y pues nada, no es igual porque no era un acto de rebelión. Pero al ver la letra dije, eso me suena cuando las chicas acá escribíamos así. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos de este movimiento, de este preámbulo? Pues el nacimiento, o más bien la popularización de personajes como Hello Kitty. Su nombre completo es Kitty White. Tiene familia, vive en Londres. Esto por el interés japonés por lo británico. El primer artículo de Hello Kitty fue un monedero de vinil que salió a la venta en 1974. Y les juro que volveremos al tema de Hello Kitty. Pero por ahora concentrémonos. Académicas se han interesado en Hello Kitty, principalmente en Japón, un país donde las mujeres se han quedado atrás. Las características de niñas son una obsesión nacional en Japón. Allá la posesión no fue prohibida sino hasta el 2014. Y Hello Kitty, la mayor ícono femenina, no tiene boca. Es por eso que creo que podríamos tener nuestro propio videoensayo. Por ejemplo, que Hello Kitty no tenga boca responde a algo que analizan en un artículo que se llama Consumiendo Hello Kitty, icono twin, sexy, cute y el cambio de significado de girlhood como una estrategia para identificarse con este personaje. Sin la boca es más fácil imaginar que Kitty-chan comparte lo que sientes en cualquier momento. Si Kitty estuviera sonriendo todo el tiempo y tú hubieras terminado con tu novio o algo triste, lo último que querrías sería ver a Kitty feliz. Sin boca puedes imaginar que está triste contigo.
Sin embargo, no podemos negar las implicaciones que tiene que un personaje tan popular no tenga boca. Es como si no le dieras la oportunidad de expresarse. Y es un personaje, pero es un personaje antropomórfico que nos representa básicamente. Entonces, ¿qué significa que no lo tenga? En fin, les digo que podemos ahondar en esto en otro video. Pero quería traer este artículo a nuestra lupa porque habla de algo muy importante, la familiaridad. Los ositos de peluche existen porque la noche es oscura y larga. En algún punto tus papás deben irse a dormir y dejarte solo. Hay consuelo en eso lindo. Llenar una necesidad emocional es exactamente donde se encuentra lo kawaii, dice Christine Llano, que es una de las académicas que se dedica a analizar los estudios de lo lindo o lo kawaii. Cuando una sociedad necesita sanar, busca confort en lo familiar. Y muchas veces, lo familiar reside en lo lindo. ¿Se acuerdan del personaje que les dije, Kumamon, que era súper popular? Bueno, pues él tenía redes sociales. Durante el terremoto de Kumamoto, dejó de estar activo y la gente empezó a preguntar por él. No era algo necesariamente relevante que un personaje ficticio se reportara en las redes, pero era algo que la gente necesitaba. Kumamon despierta empatía. En las semanas posteriores al terremoto de Kumamoto, Kumamon fue tan necesario que en su falta, sus fans mismos lo invocaron como objeto de compasión, como un sobreviviente incansable y como un héroe. Me parece muy interesante todo el movimiento que puede llegar a tener un personaje lindo. Y por eso pasemos a lo lindo en objetos. En la época medieval se representaba a los bebés en pinturas como adultos miniatura, por eso nos gustan tanto para los memes. Pero en definitiva, no nos parecen tiernos. Es hacia finales del siglo XIX, principios del XX, que el concepto de infancia comienza a formarse y popularizarse. Por ejemplo, tenemos los libros para niños y niñas como Alicia en el País de las Maravillas. Otro cambio fue la industrialización de los juguetes. Al mismo tiempo que se publicaba Alicia, se popularizaba también la creación masiva de juguetes. Aunque claro que esto no se compara con la popularización que tuvimos el siglo pasado con la creación del plástico y entonces sí lo masivo en los juguetes. Pero bueno, Walter Benjamin habla de esto cuando explica la diferencia de los juguetes creados masivamente versus los que eran creados antes, básicamente por artesanos, o sea, por los carpinteros. Walter Benjamin nota esta simplicidad en los nuevos juguetes y explica que propicia mejor la imaginación de los niños. Me parece que como Hello Kitty, que puedes sentir lo que tú sientes, estos juguetes que se popularizaban también podían, pues, sentir contigo, imaginar contigo y ser contigo. Guarden muy bien este dato sobre los juguetes porque lo tomaremos más adelante. Pero ahora pasemos a la estética. Cité un poco de Walter Benjamin según lo que encontré en el libro Nuestras Estéticas, lo extravagante, lo cute y lo interesante de Xiang Nai, pero ahora vayamos más a profundidad en lo que dicen en este libro. Lo que yo no entiendo es por qué cuando se habla de los cute studies o como pues los estudios de lo lindo, se menciona muchísimo a Joshua Dale y se menciona poco a esta mujer. O sea, como que todo el mundo se va por Joshua Dale y yo digo, pero ella estaba diciendo todo antes. Justo de ahí parte Joshua Dale. Pero bueno, además creo que Nai nunca se acerca de qué es eso del esquema del bebé, así que me cae muy bien. Pero bueno, algo que sí en Nai habla de estas categorías estéticas, como Zani, bueno, le dice Zani, que es un poco como lo extravagante, lo que, pues sí, es una locura, que es la producción, o sea, la creación a partir de, no sé, la directora de cine o pues alguien que crea. Después también habla de lo interesante y esto es como la recepción, la circulación, que pues se puede quedar en un es interesante. Me parece muy interesante esto porque en teatro, yo estudié teatro, siempre teníamos que lo peor que una persona podía decir de tu obra es que es interesante, porque es algo que dices cuando no sabes qué decir o cuando no te gustó. Pero bueno, después también tenemos lo cute o lo lindo, ¿no? Y aquí habla de lo cute como consumo. Esto lo desarrolla Nye a partir de lo que llama Edmund Burke lo sublime y lo hermoso. Es un texto que de hecho sí tuve que leer en la carrera para mi clase de literatura gótica y básicamente lo sublime es pues lo hermoso, pero llevado más allá a como lo
magnífico, o sea, en lo muy grande, tanto que provoca terror. Por eso se ve en literatura gótica. Pero bueno, aquí habla de que básicamente en lo cute ya está incluido en lo hermoso y lo sublime, porque producen los mismos efectos. Lo cute depende de la respuesta afectiva del sujeto en una diferencia de poder. Entonces, no es como que estemos tan alejados, es como que un poco solo se va modificando con el paso del tiempo. Y pues justo, lo hermoso, lo sublime es algo que yo creo que es grande, gigante y lo aprecias. Y lo cute es algo que puedes tener, que puedes poseer y que es pequeño. Ya sea en respuesta a los calcetines o a los espectáculos mediáticos a gran escala de intimidad pública, lo cute solicita que se considere la mercancía como un ser antropomórfico, menos poderoso que el sujeto estético, apelando específicamente a nosotros para su protección y cuidado. Es fácil ver cómo la estética de lo lindo se convierte en un tema importante en la poesía del siglo XX, porque en esto de consumo no solo tenemos como un objeto físico, sino que también llegamos a tener poemas lindos. Eso me pareció muy interesante porque tienen toda la razón. Mis estudios de letras inglesas van a decir que estoy diciendo puras barbaridades. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea son épicas, ¿no? Pero pues están escritas pues como poesía. Y después pasamos, no sé, a William Shakespeare y los sonetos. Y luego, no sé, tal vez pasamos al siglo pasado y ahora siento que la poesía cada vez es más corta. Tal vez de ahí también viene un poco esto de que se hace cute, como corto, tierno. Pero a lo que se refieren aquí es que la estructura en sí misma, o sea, ya no tenemos un soneto de tantas estrofas y con estas reglas, sino que ahora tenemos una estructura cute. A lo mejor ya no usamos mayúsculas, a lo mejor cada verso es solo una palabra. Por ejemplo, ella da estos dos poemas, Cafetería y This is Just to Say. Y pueden ver que la forma es pues linda en sí, pero esto todavía es del siglo pasado. O sea, actualmente siento que tenemos casi de que hasta los poemojis. No sé si saben qué fue eso, yo desearía olvidarlo, pero hace unos años ganó, me parece, un premio en México y pues es lo que suena a su nombre, entonces fue altamente criticado. Pero justo la poesía contemporánea me parece que apunta mucho a la estética, no simplemente al contenido. Y no estoy diciendo que antes no se llevara a cabo esto. Por eso les digo, mis estudios de letras inglesas están gritándome, deja de decir, falacias, tal vez. Pero bueno, cafeteria. Iced tea, cream corn, fried okra, plus one meat. This is just to say, I have eaten the plums that were in the icebox, in which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. A mí me gustan mucho este tipo de poemas, de hecho, se me hacen muy bonitos y así. Justo, muy tiernos y lindos. Así es. Y hablando de consumo y de cosas lindas, y ya nos alejamos de la página, ahora vayamos a los trinkets. No, a las chucherías lindas. Porque les dije, estaba intentando no usar tanto inglés, aunque los estudios pues de lo del tierno y lo lindo y lo cute pues están en inglés en su mayoría. Se podría decir que estoy siendo la primera innovando en el idioma español sobre los estudios de lo tierno y lo lindo. Tal vez. Pero bueno, ahondemos en las chucherías. Me gusta mucho la palabra en inglés trinkets, porque estoy en letras inglesas, porque estoy muy apegada a la cultura gringa. Y trinkets suena como mágico. Pero después dije, las chucherías suenan como algo bonito, ¿no? O sea, no chácharas, sino chucherías. Son chucherías, son chiquitas. Pero también podemos pensar en baratijas. Pero es que eso me da como la impresión de que es barato. Cachivaches. Cachivaches también suena bonito. Creo que lo teníamos en una lectura de la primaria. Alguien y sus cachivaches. No sé, ahorita me sonó. Pero me gusta esa palabra, cachivaches. Como son mis cachivaches. Suena bonito, ¿no? Incluso tenemos la palabra tiliches. Pero yo siempre la he usado para la tela. O sea, como estos son mis tilichitos. Sí, esa es una palabra que uso regularmente. Voy a tender mis tilichitos. Ya bajé los tilichitos del tendedero, ¿saben? Como que lo uso más para ropa. Pero bueno, entonces por eso lo dejé en chucherías. Pero díganle ustedes como ustedes quieran decirles más. Coméntame aquí abajo cómo le pondrían a los trinkets en español. Ya aclaramos que Nay ve lo lindo y lo tierno como algo de consumo.
Pero incluso va más allá en esas definiciones, pues dice que lo lindo es una manera de estetizar la impotencia o la falta de poder. Por eso lo tierno no es algo de los niños, sino inspirado en ellos. O sea, no es algo para ellos, es de ellos. La ternura es una forma de estetizar la impotencia. Se basa en una actitud sentimental hacia lo diminuto o débil, razón por la cual los objetos tiernos, formalmente simples o no complejos, y profundamente asociados con lo infantil, lo femenino y lo inofensivo, se vuelven aún más tiernos cuando se perciben como heridos o discapacitados. Así pues, existe un lado sádico en esta tierna emoción, como han señalado personas como Daniel Harris. Esto nos lo dicen en una entrevista entre Sian Nai y Adam Jasper, hablando de nuestras categorías estéticas. Y justo cuando estaba investigando sobre este tema, pues también recurrí a preguntarle a Google, ¿no? O sea, como, no sé, cuáles son las problemáticas de lo cute y así. Y lo que me salieron artículos de personas, por ejemplo, ahora que mencioné la palabra discapacidad, diciendo, mi hermana discapacitada no es cute. No es tierna, no es linda y quisiera que la respeten más. Y me pareció muy importante de mencionar ahorita porque no lo incluí más allá. Y justamente como nos están diciendo, lo cute es algo sin poder, algo pequeño, algo inofensivo que nosotros tenemos que cuidar. Llamar a personas pues, con discapacidades es altamente incorrecto. Tenemos que tener cuidado con cómo usamos nuestro lenguaje. No todo es tierno, no todo merece ser llamado tierno en un sentido de el respeto que implica no usar esa palabra. Pero bueno, continuemos. Uno de los primeros objetos lindos del siglo pasado que fue así masificado y que todo el mundo amaba fueron los Cupids. En realidad su nombre viene de los Cupids y fueron creados por Rose Cecil O'Neill. Rose Cecil O'Neill nació el 25 de junio de 1874 y murió el 6 de abril de 1944. Fue una ilustradora, artista y escritora estadounidense, creadora de los personajes de cómic Cupids. Gracias a la creciente popularidad de las historietas tras su publicación en 1909, los personajes fueron convertidos en muñecas de porcelana en 1912. Fueron muy populares a comienzos del siglo XX y se incluyeron en la cápsula de tiempo de la Feria Mundial de Nueva York en 1939. O'Neill también escribió varias novelas, libros para niños y niñas y de poesía y fue una miembro activa en el movimiento sufragista. Por un tiempo fue la ilustradora femenina mejor pagada en el mundo gracias al éxito de las muñecas Cupid. Voy a hacer una nota sobre esta mujer, pero me parece que tiene una de las caras más tiernas por las fotos que vi y me pareció un asunto muy gracioso. Me encanta porque estamos viviendo como una popularización otra vez de los Cupids y eso me encanta. Hasta este momento podemos vislumbrar que mi necesidad de investigar el tema recaía en que quería decir que lo tierno también es rebelión. O'Neill usaba estas figuras no solo para decir, ay, mira, son bonitas, sino para hablar de una necesidad que ella tenía, para usar el poder, para impulsar el voto de las mujeres, para ser abiertamente feminista. Y eso me parece absolutamente magnífico. Quizá lo lindo no es necesariamente rebelión, pero es un gran vehículo para rebelarse. Cupid fue publicado por primera vez en una revista llamada Ladies' Home Journal y se volvió popular rápidamente, por lo que este personaje me parece muy icónico porque nació de una mujer para mujeres en medios de mujeres y hablando de temas de mujeres. Y seguramente estarás pensando que los Cupids te recuerdan a algo, porque a mí me recuerdan a los Sonny Angels. Aquí tengo uno, este no es original pero no importa, es muy bonito y aquí tengo otro. Y los adoro. Los Cupids nacieron, como les dije, el siglo pasado y se popularizaron de manera casi natural, yo diría. Los Sonny Angels nacieron recientemente este siglo. Y me parece curioso porque también fueron creados para mujeres. Pero la diferencia recae en el objetivo. Ella lidera la empresa Dreams en Japón, que es una manufacturera de juguetes. Y aunque yo soy muy fan, creo que aquí es donde empiezo a notar otras de las acciones cuestionables de Japón. Además de que el público mete a en las mujeres, aquí no me suena a un objetivo como el de O'Neill. Me suena más bien como una estrategia de mercadotecnia. Vieron un cliente potencial y decidieron tomarlo y venderle cosas. Incluso
Su eslogan es He may bring you happiness, o sea, podrían darte felicidad. Y pues a mí sí me pone feliz verlos, pero se siente hasta incorrecto que su surgimiento haya sido exclusivamente para venderme cosas. Inspirado por el bebé Kewpie, Zoella creó los Sony Angel con la misma figura de querubín y los nombró por su propio apodo, Sony. Zoella quería una figura que propiciara felicidad y alivio a las jóvenes mujeres japonesas estresadas. Incluso les llamó novios de bolsillo, una descripción bastante cuestionable considerando que son bebés. En una entrevista con Vox, Jackie Bonheim, la directora de mercadotecnia de Dreams, aclaró que el atractivo es platónico y más bien basado en la lindura o en lo cute. ¿Ven lo que les digo cuando las cosas no salen como orgánicamente tiernas, sino que salen como un objeto de consumo, donde además nos dicen que podrían ser como tus novios de bolsillo? Es un ángel y es un bebé. Yo pensé que era porque nos gustaban los ángeles bebés, no porque fuera tu novio. La verdad me disgustó muchísimo, pero pues ya después la directora de marketing dijo, no es cierto, no era eso. Ignoren a ese señor raro. Y bueno, ya volvimos a su tema favorito, Hello Kitty. Por eso les dije que volveríamos, porque es otro gran ejemplo. Pero, primero tengo que contarles de mi obsesión máxima, Miffy. Miffy, llamada en neerlandés Nijntje, nació en 1955 cuando su primer libro fue publicado. Estas historias surgieron como cuentos para dormir que Bruna, el creador, le contaba a su hijo sobre un conejito blanco en el jardín. Cuando Bruna dibujó el conejito, decidió ponerle un vestido en lugar de un pantalón y así nació Miffy. El primer diseño fue este y para 1963 conocemos el estilo que se acerca más al actual. Es muy interesante la creación de Miffy porque Bruna se basó en muchas cosas como los colores primarios y la simplicidad. ¿Por qué? Porque él admiraba a muchos pintores del modernismo europeo y entre ellos se encuentran Matisse. Él era muy popular por dibujar como con recortes, entonces era tan simple que podía hacer a través de un recorte y así nació Miffy. Le gustaba la simplicidad por la claridad cognitiva en un mundo sobreestimulado, por la resonancia emocional universal, que es lo que decíamos de Hello Kitty. O sea, si tú la ves, te cae bien porque puedes sentir lo que tú sientes en ese momento. Pero pues pasa lo mismo con Miffy, que sí tiene boquita, pero que está junto a su nariz, pero pues es tan simple que tú puedes darle el peso, la emoción que tú quieras. A diferencia de los ejemplos anteriores, como los Kewpies, como los Sony Angels, Miffy sí surgió para los niños y las niñas. Bruna quería que pudieran identificarse con ella, pues como actualmente vemos los personajes de caricaturas. Fue en años recientes cuando los adultos empezaron a apropiarse de este personaje, quizá porque habían crecido con él y decidieron reconectar, o quizá porque la estética de Miffy permite que sea tu lámpara, tu labial o tu llavero sin interferir necesariamente en tu estética personal. Y la verdad es que no lo sé, porque por algún motivo Miffy no se popularizó en México. Tengo un amigo que me dice y jura que cuando era pequeño veía a Miffy en la tele, pero que no sabe ni por qué la veía. Sin embargo, les mencioné brevemente a Miffy, a su creador y su origen, para preguntarles si no les recuerda a alguien. Y si ustedes pensaron en Hello Kitty porque se las mencioné hace 3 segundos, así es. Hello Kitty como una copia de Miffy. Como les decía, en México no se popularizó Miffy, entonces lo que más teníamos era a Hello Kitty y pues muchas crecimos con ella, viéndola por todos lados, incluso actualmente se encuentra en un montón de objetos. Entonces no solo Hello Kitty se parece un poco a Miffy en cuestión de estética, de estilo, como de minimalismo, sino que se parece muchísimo su amiga llamada Katy a Miffy. Katy nació entre 1970 y 1990 porque existen diferentes versiones de ella y se sabe que es parte de la colección antigua de Sanrio junto a Koro-chan, un osito y el personaje de Sanrio más antiguo. Está muy gracioso porque el mejor amigo de Miffy también es un osito que no se parece mucho en realidad, pero me parece curioso. Tenemos a Little Honey en los años 70. Después, hacia los finales, tenemos a Katy, bueno, no, Katie, y después se transformó en Daisy.
Aunque Katy solo se parece un poco a Miffy, es Little Honey, su predecesora, la que más se parece a Miffy, con la boca incluso en X. En 2010, Mercy's Media, en nombre de Dick Bruna, el creador de Miffy, demandó a Sanrio por el personaje Katy, alegando que era una copia de Miffy. No se sabe si antes de esta demanda hubo otras, aunque se sospecha que sí por los intentos de rediseñar y renombrar a Katy a lo largo de su historia. En noviembre del 2010, la corte falló a favor de Mercy's Media y ordenaron a Sanrio parar la producción de mercancía de Katy en algunos países o serían multados. Incluso el mismísimo creador de Miffy consideró que Hello Kitty era una copia de Miffy. Recuerden que Miffy nació unos 11 años antes que Hello Kitty y para ese momento Miffy era muy popular en Japón. Entonces ustedes saquen sus propias conclusiones. Porque además tal vez si ustedes me dijeran, pero jamás hubo un personaje que se pareciera tanto como fue Katy o Little Honey a Miffy y solo hubiera existido Hello Kitty, tal vez podríamos decir, bueno, es una extraña coincidencia porque pues un dibujo minimalista puede hacerse en muchísimos lugares al mismo tiempo sin necesidad de copiarse. Pero ya que se hubiera copiado y que fuera muy popular en ese país, pues nos deja pensando un poquito. Eso es una copia de Miffy, creo. No me gusta. Siempre pienso, no hagas eso, intenta crear algo que pienses de ti mismo. O sea, que crees algo de ti mismo. Y eso me pareció muy bonito. Palabras del creador. La fama de Miffy se intensificó en Japón hacia finales de los 90 y actualmente sigue siendo muy popular por allá. Quería mencionarlo porque una vez es interesante, pero dos veces es una extraña coincidencia sobre lo kawaii, los préstamos que toman de otros personajes y Japón. Que por cierto, leyendo sobre lo cute y lo kawaii, también encontré mucho sobre las lolitas y yo misma quisiera tener como una opinión más formada por ellas porque me parece que es una infantilización y sobre pero tal vez no lo sea así o tal vez venga de otras raíces. No sé si ustedes saben algo de esta estética, déjenme en los comentarios y si quieren un video tocando ese tema en lo kawaii, que podría ser un video que hagamos, me avisan. En fin, más allá de Miffy, Hello Kitty, Kewpie y los Honey Angels, tenemos un montón de figuras, como los Lapupu, Chikawa, los Cry Babies y más, pero decidí centrarme en estos porque son los que a mí me gustan. Entonces, ¿qué sigue? Aquí en mi teléfono, aparte de un Sony Angel, tenemos a un Smisky. Este es un Smisky original también. Y lo sé porque brilla en la oscuridad. Y me compré una falsa y no brilla en la oscuridad. Quedé como tonta. El tema con los Smiskys es que son muy lindos. Muy tiernos. Pero no nacieron como un producto para mujeres, ni como una creación de mujeres. Y eso se me hace más interesante aún. Japón domina muy bien la creación de este tipo de figuras para vender. Con el paso del tiempo las mejora. Por ejemplo, tomó el caso de los Kewpies y los llevó a los Sony Angels. También se consolidó muchísimo la industria de Hello Kitty y todo lo relacionado con ella. Y entonces, ¿cómo entran los Smiskys aquí? Para empezar, siguen todo lo que hemos visto en este video. Tienen perfectamente la estructura del bebé. Además son figuras pequeñas, indefensas y que necesitan de nuestro cuidado. Sin embargo, estas figuras fueron imaginadas para personas de 25 a 35 años, un poco más lejos de la adolescencia, a diferencia tal vez de Hello Kitty, pero también fueron pensadas para hombres. Cada figura representa a un pequeño ser humanoide, con un diseño minimalista, un cuerpo pálido, generalmente verde o azul, y expresiones faciales neutras, casi inexpresivas, lo que les confiere un aire de misterio y timidez. El hombre Smisky es bastante ingenioso y encaja perfectamente con la esencia de estas figuras. Está inspirado en la palabra japonesa sumi, que se traduce como esquina o rincón. A diferencia de sus primos, los Sony Angels, que están dirigidos principalmente a mujeres jóvenes, los Smiskys fueron concebidos con un atractivo más neutral en cuanto a género, buscando conectar tanto con hombres como mujeres. Yo considero que el encanto de los Smiskys precisamente recae en esto. No solo en que son chiquitos, bonitos, verdecitos, con una cara muy hermosa, una frente muy amplia y esas cosas que sabemos, sino en que hacen cosas.
son figuritas que puedes encontrar porque puedes poner por toda tu casa mientras están haciendo cosas. Hay un montón de colecciones de cumpleaños, de trabajo, de plantas, de ejercicio, de todo lo que puedas imaginar. Lo interesante es que están haciendo cosas, porque creo que fueron pensadas para los hombres y por eso tienen que ser activas. Algo que leí mucho en los estudios de lo tierno es que existe una pasividad entre lo tierno. O sea, justamente un bebé pues es pasivo, está ahí chiquito y no tiene poder sobre ti, más bien tú tienes que cuidarlo. Y así aplica para muchas cosas. Pero siento que al momento de representar en figuritas lo tierno, es como si esta pasividad existiera al doble. No sé cómo explicarlo, como que es un objeto que no va a hacer nada y representa que no está haciendo nada, como una pasividad doble. Pero luego llegan los Smiskis, que siempre están haciendo algo, ya sea pararse de cabeza, un abdominal, sostener algo, están haciendo algo. Y eso es como el hecho de que Hello Kitty no tenga boca. Siento que habla muchísimo de cómo pensamos en las cosas tiernas para hombres y para mujeres. Y saben que pienso también que los Smiskis son la única figura actual que no parece confundirse con ser para niños y niñas. O sea, puedes agarrar un ternurín, puede ser para niños y niñas. Puedes agarrar un Labubu, les fascinó a los niños y las niñas. Pero un Smisky, yo no lo he visto tan popular entre las personas jóvenes, o sea, chiquitas, niños, adolescentes, sino que lo he visto más justamente en los mayores de 25. Qué interesante. Así que hablando de esto, pasemos al tema más problemático, porque yo misma he sentido como esta reflexión de, pero ¿qué tiene que ver lo lindo y lo tierno con la infantilización? Que me guste lo lindo y lo tierno implica que infantilizo algunas cosas. Yo misma me infantilizo. ¿Qué es infantilizarse? Si todo esto está creado para las mujeres y todo esto tiende a ser tierno, lindo, indefenso y chiquito, eso implica que nosotras mismas al consumirlo estamos haciéndonos tiernas, lindas, chiquitas e indefensas. O también hay algún tipo de rebelión en estos gustos. O sea, que a mí me gusten los Sony Angels implica que simplemente soy un fruto de el capitalismo. ¿Consumo lo que me dijeron que tenía que consumir? ¿O existe algo más allá aquí? Algo que significa algo más. Para comenzar, quiero recordarles el caso de la kawaii. Es lindo y ha resultado en objeto de consuelo, de felicidad, de confort, pero eso no quita que sea parte de un movimiento político, del lado de un país y las corporaciones. No creo que haya nada que totalmente sea una libertad individual. Y creo que por eso hay que ser muy conscientes de esto. Hay que ser críticas y profundizar en los fenómenos sociales. No todo es lo compro porque me gusta, ni tampoco eres una víctima perfecta del capitalismo. Encontré un artículo del 2013 llamado Poder, Mickey Mouse y la infantilización de las mujeres, por Lisa Wade. Como menciona Mickey Mouse, me gustó mucho esta imagen porque representa cómo al inicio Mickey Mouse parecía más un adulto ratoncito y después se fue modificando más hacia la estructura del bebé. La C, su alización de los niños y las niñas y la infantilización de las mujeres adultas son dos lados de la misma moneda. Ambos nos dicen que debemos ser jóvenes, inexpertas e inocentemente sexuales. Esto refuerza la diferencia de poder entre hombres y mujeres, donde la vulnerabilidad, debilidad y dependencia y sus opuestos son rasgos de géneros, deseables en un sexo pero no en el otro. Todo esto es el resultado de un imperativo cultural de las mujeres para representar lo lindo y al mismo tiempo lo sexual. Nos sentimos cómodos con las mujeres que se ven indefensas y que necesitan ser ayudadas. En este sentido, nos pone las imágenes de cómo antes ciertos juguetes para niños y niñas tenían una imagen mucho menos hacia la estructura del bebé. Y creo que ahí está la diferencia. Que nos gusta lo tierno no tiene que hacernos necesariamente tiernas, en este sentido de la palabra, como de lo lindo y lo pequeño y lo indefenso. En el próximo ensayo ahondaré en el whimsical y cómo eso surge de otras estéticas. Y es que siento que eso está estrechamente relacionado porque hablaré de maquillaje, ropa, gustos, etc. Pero por ahora centrémonos un poquito en la superficie de estas cosas. Por ejemplo, el maquillaje.
Encontramos en palabras de Taylor Smith que el círculo vicioso donde la belleza femenina que nuestra cultura ha establecido es donde las niñas intentan verse mayores y las adultas intentan verse más jóvenes. Esto propicia la idea de que los cuerpos solo son atractivos cuando son jóvenes. Y esto me lleva a pensar en la desaparición de los twins. Twins viene de between, entonces justo en medio de entre ser niño y ser adolescente. Un poco esta edad muy extraña donde ya eres muy grande para ser niño, pero muy pequeño para ser un adolescente. Más o menos implicaría estar entre los 8 y 14, 9 y 13 aproximadamente en ese rango de edad. Y es que justo a mi generación sí le tocó tener cosas exclusivamente para nosotros en esa edad. O sea, nosotros escuchábamos más a Hannah Montana que a los Black Eyed Peas, que no estoy diciendo que no los escucháramos, simplemente que a quien más admirábamos o como queríamos ser o lo que íbamos a preferir ver en la tele era Hannah Montana en lugar de otro programa de música o algún tipo de contenido en internet. Y sí escuchábamos música de adultos porque recuerdo esta época y era como la época de Rebelde, la época de Maná, la época de Julieta Venegas, Paulina Rubio, incluso Belanova. Y pues también el boom del reggaetón, empezamos a escuchar Sa 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 y La Gasolina y todo esto que obviamente permeaba en cómo nuestra generación se autopercibía. Pero de nuevo también a la par teníamos a Dana Paola y a Belinda, no todo era solo adultos y ya quiero ser grande, ya quiero maquillarme y salir de fiestas. Era sueño con cumplir mis sueños. Por ejemplo, si actualmente buscamos maquillaje, podemos encontrar dos estilos como más marcados. El primero para vernos más jóvenes y el segundo para vernos más adultas. Y yo no siento que las mujeres necesariamente recurramos a vernos más jóvenes tan conscientes de lo que eso implica, sino que lo hacemos porque ser joven es más valorado en esta sociedad. Y al mismo tiempo las niñas queriendo ser baddies y todo este estilo, pues sí tiene que ver con que es lo único que consumen. Incluso teníamos nuestro rincón del internet. O sea, sí me acuerdo que recurríamos a Metroflog, Hi-Fi, Facebook, pero también teníamos Club Penguin, Disney Latino, la página de Barbie y un montón de cosas que si bien podían ser más infantiles, también podían situarnos todavía ahí entre los 13 años. Y de nuevo me estoy desviando porque esto podría ser tema para otro video ensayo, pero me parecía relevante de mencionar porque entonces es como si las mujeres y las niñas no tuviéramos gustos separados ya o no tuviéramos estéticas distintas. Parece que todo se está haciendo una mezcla para que entonces, no sé, todas parezcamos de 19 años o aspiremos a ser de esa edad porque es lo más cómodo para la gente. Como decían hace rato, nos cae mejor en las mujeres que se ven indefensas y chiquitas, precisamente cute, porque las personas que tienen una opinión muy fuerte son problemáticas, no podemos hablar con ellas, son unas amargadas y todas estas percepciones que tienen sobre las mujeres, pues que se comportan como mujeres adultas y como personas individuales. Entonces hay que ser cuidadosos con esto, porque no estoy diciendo que necesariamente que me guste Miffy implica que quiero tener 18 años, sino que la línea es muy delgada entre eso e infantilizarme. Sí me gustan estas cosas, pero no soy una niña, soy una mujer adulta que disfruta de lo tierno y lo lindo, porque pues producen algo en mi cerebro que me hace sentir acompañada todo el día, que me hace sentir que cuido algo y que es bonito. Pero no soy una niña y tampoco voy a replicar actitudes tiernas en el sentido de lo indefenso, lo sin poder, lo diferente. Y por eso quisiera que también le diéramos un significado de rebelión. No soy una niña, pero eso no es de niña. Que me guste a mí no implica que quiera ser una o que les robe sus gustos. ¿Podemos darle un significado de rebelión a lo lindo per se? Lo sigo pensando, pero esto me recuerda un poco a la ternura radical, que es un término muy popular últimamente, y aún no sé qué pensar de eso. También hay muchos estudios sobre cómo lo cute y lo lindo puede servirnos en esta afectividad o en terapias incluso. Y les voy a dejar en la pantalla esos dos pues textitos que encontré. Uno es como una reflexión personal y el otro es una tesis para doctorado. Y pueden leer más de esto, pero yo ya decidí no meterme tanto de ese lado porque era muy amplio también. Creo que con la última cita que voy a cerrar
es con la de precisamente nuestro padre de lo cute, como se autodenomina, Joshua Dale, en este artículo de los Cute Studies in Emerging Field. A mi punto de vista, la experiencia de es participar en un acto performativo que expresa afinidad. Lo lindo apela a otros. Es una invitación para incluirse en comportamientos sociales, incluido la compañía, la cooperación y la comunicación mediante la reactividad emocional. Me gusta mucho esta cita para cerrar porque al final del día creo que también que nos guste lo lindo, involucrarnos en eso, toca una parte de nuestro ser que también busca ser afín con otras personas. No sé, me gusta esto y a ti también. En pantalla les voy a dejar unos videos que me inspiraron un poco a continuar con este video ensayo y pueden ir a verlos, son muy interesantes. Recuerden que todo estuvo citado a lo largo del video, por si les interesa. Entonces, finalmente, nuestra conclusión. Ya sabemos por qué nos gusta lo tierno, lo lindo, lo adorable. Ya sabemos qué consideramos como cute. Ya sabemos qué parte de nuestro cerebro se activa por ver algo de esa manera. Incluso estoy pensando que por eso la inteligencia artificial generativa produce muchísimo este tipo de dibujos. O sea, ya sé que son un plagio, pero creo que en lugar de plagiar o de robarse el estilo de ciertos ilustradores, se ha basado en uno más tierno y lindo, como para verse más indefenso precisamente. Oh, solo soy ChatGPT, yo no tengo poder, solo soy un chat. Y no como que nos está gastando un montón de agua y nos está robando un montón de cosas y nos está haciendo estúpidos. Qué interesante. Porque entonces también podríamos decir que hay un montón de cosas tiernas y lindas que surgen con ese físico o esa estética simplemente para manipularnos y no mostrarnos lo que de verdad son. En este momento no se me ocurre otro ejemplo, pero creo que hay que tener cuidado con lo tierno y lo lindo. Nos gusta y está bien, lo coleccionamos y no hay ningún problema, pero nosotros mismos o nosotras mismas principalmente, no busquemos ser lindas y tiernas, no busquemos ser indefensas, calladas, bonitas y mucho menos con ganas de que alguien más te cuide y te proteja. Sí, te gusta que tu pareja, sí, no estoy hablando de una decisión personal en el cuarto de tu casa, sino que estoy hablando de una dinámica social que puedes implementar en nuestra sociedad. O sea, no te calles por ser linda, no te calles por agradar. Que te gusten las cosas lindas no te hace ser linda, en el sentido de la palabra que ya lo vimos, porque entonces ahí sí tenemos un problema con las cosas lindas. Espero que te haya gustado este video. Ay, la verdad me tardé muchísimo investigando de este tema porque estaba muy emocionada, pero también tenía como un año entero que no hacía trabajos académicos, entonces ya se me había olvidado cómo investigar, cómo encontrar artículos interesantes, cómo leer. Bueno, realmente no, pero como que era un poco tedioso para mí. Me senté a escribir todo este ensayo, pam, y salieron cosas muy chidas, pero también siento que la conversación debe continuar y necesito que tú me digas qué piensas de lo lindo, qué implicaciones hay. ¿Es puro consumo? ¿Es pura infantilización? ¿Es puro capitalismo? ¿O qué estás pensando al respecto? Por favor, escríbeme aquí abajo porque creo que lo más sano y lo que de verdad propicia un pensamiento crítico es leer, investigar, escuchar y después formar tu propio criterio, pensar, discutir. Tal vez algo que dije acá cambie en el futuro, tal vez siempre me quede con esta idea, no lo sé, pero es una discusión que debe continuar para siempre. Y yo espero que te gusten otra vez los videoensayos y que estés muy feliz de acompañarme. Gracias por estar aquí. No voy a dejar de hacer vlogs porque me gusta mucho. Y pues nos vemos en el siguiente video, un video ensayo como a ti te guste. Y pues ya estoy muy feliz de volver. Muchas gracias por estar aquí.